Bienvenidos a Casa Maestra. Soy Natalia Aguirre. Soy psicoterapeuta psicoanalítica y me dedico principalmente a la clínica. Esta conferencia está pensada para padres y profesionales de la salud interesados en cómo hablar de sexualidad con niños y adolescentes. Para comenzar, quisiera platicarles un poco acerca del contexto histórico, ya que siempre sirve para la comprensión de un tema en su totalidad. Esto quiere decir, en nuestro caso, cómo y desde cuándo se ha pensado acerca de la sexualidad. Pensemos en el niño del siglo XVII. Existen numerosas obras artísticas en donde vemos a los niños disfrazados de adultos. Elijo este ejemplo, pues nos es útil para pensar en la concepción que se tenía de un menor, básicamente como un adultito, el cual tenía que comportarse como tal. Es hasta descubrimientos tales como Piaget, a mitad del siglo XX, en el desarrollo cognitivo que se ubica el pensamiento de los niños. En el caso de la sexualidad, Sigmund Freud a principios del siglo XX, para ser más precisos en 1905, fue el primero en hablar sobre los niños como seres sexuales. Podrán imaginarse el escándalo que causó en su época. Inclusive consideraron expulsarlo de la Asociación Médica Vienesa. Pero lo que Freud comunicaba es que la sexualidad no necesariamente tiene que ver con relaciones sexuales, como muchas personas tienen la idea de ese cliché, sino que es parte y se vive en todos los seres humanos, como iremos evidentemente tratando a lo largo de esta conferencia, ya que nos permite conocernos y vincularlos con el mundo. Entonces, ¿cómo es que debemos pensar a la sexualidad para hablarla con nuestros hijos? Primeramente, como les mencioné, no limitarla a las relaciones sexuales. Muchas veces es útil para pensar a la sexualidad infantil ubicarla antes y después de la pubertad. Esto significa con o sin hormonas. ¿Qué se está comprendido bajo este concepto? La sexualidad incluye valores, familia, comunicación, imagen propia, ser hombre y ser mujer. Tiene que ver con la socialización y los entornos culturales, con la expresión y la apreciación corporal, la identificación, la intimidad, la orientación, definitivamente la reproducción y la personalidad. Como podrán ver, muchos de estos conceptos, que no siempre quedan implícitos en nuestra visión, sí son parte de la sexualidad. Sin embargo, un punto muy importante es que la sexualidad tiene que ver con amor. La sexualidad es una ruta de autoconocimiento, de autoexploración, de placer y de bienestar. No podemos olvidar que a partir de lo que les hemos mencionado, la sexualidad es la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y nos vamos a relacionar con el mundo. ¿Por qué es importante hablar de esto? Es una oportunidad para comunicar valores. Estos van a implicar cuidado, amor y respeto. Para plantear a la sexualidad como una experiencia significativa, valiosa, íntima, amorosa y respetuosa. ¿Cómo debemos pensar a la sexualidad para hablarla con nuestros hijos? Primeramente, como les mencioné, no limitarla meramente al acto sexual. Muchas veces es útil para pensar en la sexualidad infantil ubicarla antes y después de la pubertad, como una sexualidad sin o con hormonas. ¿Qué sí está comprendido bajo este concepto entonces? La sexualidad incluye valores, incluye familia, comunicación, imagen propia, ser hombre y ser mujer, implica la socialización y los entornos culturales, la expresión, la apreciación corporal, la identificación, la intimidad, la orientación, la reproducción y la personalidad. Como podrán ver, son muchos conceptos que no siempre quedan implícitos en nuestra visión. Sin embargo, un punto muy importante es que la sexualidad tiene que ver con amor. La sexualidad es una ruta de autoconocimiento, de autoexploración, de placer y de bienestar. No podemos olvidar que a partir de lo que se ha mencionado, la sexualidad es la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos y vamos a relacionarnos con el mundo. Después de decirles esto, ¿por qué es importante hablar del tema? En primera, porque es una oportunidad de comunicar valores. ¿Qué tipo de valores? Los valores que implican cuidado, amor y respeto. En segunda, para plantear a la sexualidad como una experiencia significativa, valiosa, íntima, amorosa y respetuosa. Para darles información correcta, utilizando y explicando con palabras que ellos conozcan, palabras que ellos usen. Para acompañarlos en el camino y ayudarles a formar una identidad sexual en la que puedan tomar decisiones. Ahora, es fundamental no olvidar que parte de esta educación sin duda está en el ejemplo. No podemos hablar de autoaceptación cuando mamá pasa horas quejándose enfrente del espejo. No podemos crear una sexualidad sana si nosotros estamos llenos de culpas y tabúes. Ahora hablaremos de cómo y cuándo comenzar el diálogo. Es importante tener esta comunicación desde que son pequeños.
Sin embargo, nunca es tarde para empezar. No se limiten a esperar hasta que ellos pregunten. Esta conversación no es un momento preciso, ni mucho menos está compuesta por pláticas maratónicas. Es una conversación para toda la vida. Empezar temprano puede fomentar una relación de confianza y cercanía. Puede existir incomodidad, pero como dicen, la práctica hace el maestro. Y les aseguro que al fomentarla, se irán sintiendo cada vez más cómodos al hablar al respecto. Será fundamental buscar situaciones cotidianas para iniciar esta conversación. Esto puede ser una mujer embarazada, la letra de una canción que sus hijos estén escuchando, los videos o las películas que ellos ven en la televisión, una noticia. Vaya, lo que quiero decir es el material que tengan disponible a la vista, ¿no? En los teléfonos, en las tabletas electrónicas. Usen el material que sus hijos estén utilizando. Aprovechen lo que tengan enfrente para comenzar a platicar sobre estos temas. Un consejo que les daría es: sean los primeros en hacerlo. Mientras más información tengan en casa, menos tendrán que salir a preguntar. El conocimiento de nuestro cuerpo y funcionamiento genera seguridad, lo que nos hace menos vulnerables a ser confundidos o manipulados. Ahora, no se frustren, no siempre el momento adecuado para nosotros es el momento adecuado para ellos. Eviten que sus hijos se abrumen, vayan poco a poco siendo muy sensibles a sus necesidades y espacios. ¿Por qué cuesta tanto trabajo y da miedo hablar sobre la sexualidad con los niños y con los adolescentes? En primera, existe una falsa concepción de que hablar de esto puede quitar la inocencia. También porque pensamos que es una plática para mayores, porque no sabemos exactamente cómo abordar el tema. También porque muy probablemente nadie habló con nosotros cuando nosotros crecíamos y esto entonces nos parece una práctica extraña y nueva. No tenemos siempre todo el conocimiento y no somos expertos en el tema y esto puede darnos muchas veces inseguridad. Porque es pensado que si hablamos al respecto vamos a fomentar la experimentación. Entonces, a partir de esto, ¿cómo vamos a hacerlo más cómodo? Partamos de la idea de que los niños preguntan por diferentes razones. Preguntan por necesidad, por curiosidad, por reafirmación, para tomar decisiones y también preguntan para simplemente darle un sentido al mundo. Lo más importante entonces va a ser responder y tener una actitud de escucha, de humildad, de apertura para fomentar que esto dé un ambiente de confianza. Será importante neutralizar y verbalizar que puede ser incómodo hablar de este tema, pero es clave abordar y hacerles saber que se hace por amor. Se vale decir, esto me pone nervioso, a veces no sé cómo decirlo, pero simplemente arrancarse. Muchas veces nos preguntarán cosas que nos dejarán atónitos o no estábamos preparados para la pregunta. Nadie lo está, esa es la verdad. Sin embargo, validen la pregunta quizás diciendo, esta pregunta es muy buena, o qué bueno que me lo preguntas, y después decir, ahora no sé cómo contestarte, pero déjame pensar, o quiero saber cómo responder tu pregunta de la mejor manera. Dame tiempo para investigar y acomodar mis ideas. Lo que sí es muy importante es que siempre regresen al tema, no lo dejen ahí perdido, ¿no? Siempre regresen al tema. Promover que exista la disponibilidad para que los niños hagan estas preguntas es muy importante. Busquen en momentos de convivencia e intimidad con cada uno de sus hijos. No se lo echen en machote, ¿no? O sea, cada uno de sus hijos tendrá que tener un espacio en particular con ustedes para que se puedan hablar de estos temas. Otro punto importante sería no interrumpir. Pareciera un concepto fácil, pero en diferentes ocasiones los papás se sienten invadidos por los nervios y sienten la necesidad de comenzar a dar una explicación. Y es importante que dejen que sus hijos expresen todo lo que tienen en la mente. Dejen que les platiquen sus fantasías, no las ridiculicen. Ese punto va a ser súper importante a lo largo de todo el desarrollo, no ridiculizar ningún tipo de fantasías. Recordemos que la mayoría de las veces los papás son los que están mucho más incómodos de los hijos. Los hijos lo manejarán de una manera mucho más natural. Entonces, ¿qué consejos generales puedo darles? Que las conversaciones deben de ser de acorde a su edad. La información debe de ser verdadera, útil, congruente y precisa. De no ser así, perdemos validez como figuras a las cuales acudir. Es conveniente no caer en demasiadas fantasías o analogías exageradas. Muchos papás, con el afán de comunicar estos temas, hacen historias tales como la cigüeña, como hablar de la abeja y la flor, que para tener bebés, los papás se tienen que abrazar un largo rato, y no es que esté mal, es muy útil para comenzar a abordar el tema, pero no podemos perder el foco de que la información tiene que ser útil, verdadera, congruente y precisa. No podemos inferir,
sino más bien intentar de comprender qué es lo que realmente estamos preguntando. Conozco historias muy graciosas de cómo los papás están rompiendo la cabeza para explicar algo que pensaron que sus hijos preguntaron. Lo que realmente ella quería saber era que había escuchado lo que era un peine. O una niña que preguntó por qué las mujeres tienen hoyito. Y los papás también estaban empezando a pensar en cómo explicárselos cuando el hoyito que ella se refería eran los hoyitos de los aretes, ¿no? Por lo tanto, hacerle preguntas referentes a lo que quieren saber y no sacarlos de contexto. Muchas veces se quedan muy tranquilos con las respuestas más simples. Recordemos dar explicaciones cortas y sencillas. Preguntar al principio preguntas tales como ¿qué has escuchado? ¿Qué piensas tú? ¿A qué te refieres? ¿Cómo tú lo imaginas? No usen palabras que ellos no usen. Esto es importante, no usar tecnicismos. Siempre tratar de utilizar estas palabras que ellos estén utilizando todo el tiempo. Siempre asegúrense que entendieron y que aprendieron. Dejen la puerta abierta. Ahora, creo que es importante para muchos papás el que tengan claro qué no hacer. La mayoría de los papás siempre tienen mucho miedo a cometer errores. Yo creo que es muy complicado simplemente no cometerlos. Somos todos humanos. Pero la importancia siempre va a radicar en reparar. Esto nos quita un poco de presión y nos da la oportunidad de actuar mejor. ¿Qué podría recomendar no hacer? Evitar ambientes sobreexcitantes y estimulantes. ¿Qué quiero decir con esto? No tener relación enfrente de ellos. Por más que crean que están dormidos, los niños pueden tener ese registro y esto los confunde y crea sensaciones difíciles de organizar y de procesar. Otro punto sería no bañarse con ellos. No es recomendable presentarse desnudos a partir del año ni rebasar las edades que iremos viendo a continuación en esta conferencia, que tengan que ver con la higiene y la vestimenta. No tener límites en roles, tiempos y espacios. ¿Qué quiero decir con esto? No dormir con ellos. Desde luego muchas veces es mucho más cómodo y práctico, sin embargo esto les crea una confusión en cuanto al rol que deben de cumplir en la familia. Si duermo con mamá, ¿debo de hacerla feliz? Iremos aprendiendo a lo largo de esta conferencia que es crucial comunicarle a los niños la importancia de la privacidad e intimidad. El que cada quien duerme en su cama es un ejemplo clave de esto. Otro ejemplo podría ser aquel de darles a los niños besos en la boca, lo cual los confunde mucho. O de llamarlos nombres que normalmente se utilizan para la pareja, tales como me voy a casar contigo, papi, mami. Otro punto sería aquel de no vincular sus acciones con adjetivos calificativos tales como malo, sucio, pecado o relativos a la prohibición. Recuerden que estamos transmitiendo valores y un concepto de sí mismos. El objetivo es que sus hijos experimenten una sexualidad sana y placentera y no una sexualidad llena de tabúes. Algo importante es pensar que la sexualidad siempre va a ir primero. Será importante permitir la exploración y juegos infantiles siempre y cuando les inculquemos respeto hacia sí mismos y hacia los demás. El no permitir que nadie los toque más que los doctores o mamá y papá para revisarlos y enfatizar la importancia de la higiene y cuidados personales. Retomemos algunos de los temas importantes de no hacer. Número 1, no tener relaciones sexuales enfrente de ellos. 2, no bañarse con ellos. 3, los límites en los roles, en espacios y en tiempos. 4, no adjetivos calificativos. Y 5, que la seguridad va ante todo. ¿Cuáles son los indicadores de que algo no está bien? Ustedes conocen a sus hijos y saben cuando hay ansiedad o angustia en su comportamiento. Revisen si hay conductas compulsivas. ¿Esto qué quiere decir? En muchas ocasiones observamos a niños que se masturban de una manera recurrente y que no parece aliviarlos ni provienen de la exploración. Será importante indagar al respecto. También valdrá la pena investigar si observamos un comportamiento sexual agresivo. Por ejemplo, un niño forzando a otro a enseñarle sus genitales o maltratando los genitales suyos o los de alguien más. Será valioso en estos casos no dudar en buscar ayuda profesional cuando se presenten estos fenómenos. No tienen ustedes por qué saber cómo manejar estas situaciones solos.